Saludo entonces a los que no había saludado antes. Un besito para todos ustedes, un abracito. ¿Y por qué se ha quedado mirándome? Bien, usted sabe que estamos en tiempo de primicia. Vaya avisándome cuando yo baje el micro y todo eso, ¿sí? Bien. Estamos en tiempo de primicia, ¿no? Entonces estamos viendo todo lo que tiene que ver con aquello que el Señor dice de nosotros, ¿no? Que somos su primicia, como cantábamos recién. Somos sus primogénitos, ¿no? Entonces, justamente todo eso que nos lleva a alcanzar una estatura que estaba en Cristo, ¿no? Para eso Él viene, para mostrarnos el camino de cuál es la estatura que tenemos que arribar, esa perfección, ¿no? Ese varón perfecto. Entonces, el hecho de que vamos caminando hacia eso que Él nos llama a hacer y ser, ¿sí? A hacer y ser. Porque a veces hacemos sin ser lo que deberíamos ser. Primero somos y después hacemos de acuerdo a lo que somos, ¿no? Por eso es importante recuperar en nosotros la primicia. Porque si vamos a dar una primicia, tenemos que saber quién somos, para qué, cuál es la idea, ¿no? De lo que tiene que ver con primicia. Entonces es importantísimo primero que nos podamos ver a nosotros, ¿sí? Como primicias, como los primeros. Aquello que el Señor nos quiere llevar es una dimensión. Usted sabe que el ser primogénito es una dimensión espiritual a la que arribamos, ¿sí? Conociéndonos a nosotros. Y es una dimensión en la que el Señor lo que pretende es enseñarnos ciertas cosas, ¿no? Cómo se llega a ser primogénito, pero también cómo cuidar esa posición, cómo cuidar la primogenitura. Sabe que cuando la Biblia nos habla de que los fundamentos son apostólicos y proféticos, ¿sí? Tiene que ver con que los fundamentos los pone, ¿sí? Los apóstoles, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Yo soy un perito arquitecto y pongo los fundamentos, pero también tiene que ver con aquello profético, y lo profético es lo que está escrito para nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos alcanzando ciertas dimensiones, lo que necesitamos es saber todo lo profético escrito para nosotros. Usted sabe que todo lo profético está en las Escrituras, está en misterio. Lo que necesitamos es conocerlo para conocer los tiempos proféticos por donde estamos. Entonces, cuando andamos en esas dimensiones de alcanzar la primogenitura, lo que el Señor llama primicia o perfección, tenemos que cuidarnos de algo que está escrito proféticamente para cuidarnos, ¿sí? Algo que estaba en misterio, algo que lo habíamos interpretado mal quizás, y que ahora el Señor nos quiere abrir el entendimiento para que podamos comprenderlo, ¿sí? Entonces los riesgos que podemos llegar a tener en esa dimensión de primogenitura está escrito proféticamente. Lo que pasa es que a lo mejor no lo hemos entendido, lo hemos estado mirando con otros ojos, no con los ojos que el Señor pretendía que lo miráramos, ¿sí? Entonces yo quiero que arribemos a esto porque usted sabe que el enemigo, que lo conocemos con distintos nombres, Satanás, el diablo y tantas cosas, él en algún momento fue perfecto y de esa perfección cayó. De ese lugar de primogenitura cayó. Entonces hay cosas escritas justamente para que nosotros tomemos el consejo, ¿sí? Miremos el consejo que el Señor nos da para saber de que no cometamos los mismos errores.
Usted sabe que nosotros podemos cometer los mismos errores. El Señor nos enseña que nosotros podemos cometer errores, por ejemplo, cuando Él le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Que nos está mostrando algo. Nos está mostrando que nosotros, aún andando con Él, teniendo las mejores intenciones como las tenía Pedro, podemos cometer errores que son los que le pertenecen al enemigo, al adversario, de donde él ha caído. ¿Me sigue? Entonces esas cosas nos enseñan. De esas cosas tenemos que aprender. Entonces vayamos aprendiendo. Por ejemplo, en ese caso, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? ¿Por qué razón le dijo? Le argumentó por qué. Le argumentó por qué. ¿Sí? ¿Te preocupas por las cosas de la tierra, de los hombres específicamente, y no las de Dios? ¿Estás más ocupado, más preocupado, ¿sí?, por las cosas de la tierra, por las cosas de los hombres, que por las cosas de Dios? Usted sabe que él lo que estaba diciendo, Jesús estaba diciendo que iba a ir a la cruz y no, eso no te acontezca, quedémonos haciendo los bienes y los milagros y dándole de comer a los 5,000 y sigamos haciendo lo que veníamos haciendo, ¿sí? Y eso es ocuparse de las cosas de los hombres, ¿sí? Fíjese que no era malo en definitiva. Pedro se quería ocupar de las cosas de los hombres. Entonces, por un lado, fíjese que cómo desvirtúa por un lado aquel concepto de los creyentes de ver a un Satanás que hace cosas muy violentas y horrorosas nada más. Hay otras cosas que sí le pertenecen al enemigo y que tenemos que aprender a verlas, ¿sí? Específicamente Jesús le dijo, Pedro, tú pones la mira en las cosas de los hombres. Entonces por ahí lo que estamos viendo es de que hay una diferencia de visión. No tiene la visión de Dios, tiene la visión de Satanás. Y usted dice entonces que Satanás al final está más a mi favor. Por eso es que necesitamos profundizar en esto. Hay misterios, hay secretos, ¿sí? Entonces, por un lado, fíjese, un Pedro que está puesto a la mirada, no en los lugares donde Dios quiere que esté nuestra mirada. Por eso nuestra visión tiene que ser abierta, porque si no, no sé para dónde estoy mirando, ni de qué me estoy preocupando, ni de qué me estoy ocupando, ¿sí? Otra de las oportunidades en la que el Señor nombró al diablo, esta vez con la palabra diablo, cuando le dijo a aquellos creyentes, ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo porque los deseos del diablo queréis hacer. Él es un homicida desde el principio, les dijo. Entonces, ustedes son hijos de ese espíritu, porque es un espíritu. Ustedes son hijos de ese espíritu porque los deseos de ese espíritu queréis hacer. Y él es un homicida desde el principio. Fíjese qué montón de cosas necesitamos comenzar a ver. Es importante que lo entendamos. ¿Cuándo comenzó él a ser un homicida desde el principio? Ese espíritu. ¿Quién es el primer homicida? Abel era un homicida. El primero primogénito, sí, Caín. Y es más, dice, ¿y por qué causa lo mató? ¿Por qué causa lo mató? Claro. Porque las ofrendas del hermano eran mejor que las de él. Porque lo que hacía el hermano era mejor que él. Mire por qué causa lo mató. Y lo mató físicamente, pero usted sabe que la Biblia dice que nosotros podemos matar. Podemos matar con la boca, ¿sí?
¿Por qué? Porque el servicio de mi hermano, porque lo que hace mi hermano, porque lo que está haciendo mi hermano es mejor que lo mío. Y me puedo perder mi primogenitura por causa de eso. Por mis deseos puedo perder ese primer lugar. Entonces fíjese cómo tenemos que agudizar la vista para poder ver las cosas de Satanás, porque si no se nos queda acá en la cabeza que Satanás tiene una iglesia en Venezuela o en Colombia, no sé cuál es esa iglesia tan conocida que lo tienen al bicho ese ahí como una estatua, ¿no? En un altar, ¿sí? O que los Illuminati sirven a Satanás porque sacrifican, qué sé yo, no sé si sacrifican personas, qué es lo que hace esta gente, no lo sé, no lo sé. Yo lo que quiero que usted sepa lo que sabía Jesús. ¿Por qué Él nombra a Satanás o por qué nombra al diablo en ciertas circunstancias que nosotros deberíamos saber, que deberíamos abrir los ojos para saber qué cosas le pertenecen a Satanás o al diablo, al adversario, como usted le quiera llamar? Porque se mueve entre nosotros, se mueven nuestras actitudes, es un espíritu. No es carne ni sangre, son principados, potestades que se mueven entre nosotros, un poder que se mueve en mí, un primer lugar, porque eso es un principado, un primer lugar que opera en mí, un espíritu que opera en mí. Y a lo mejor yo me creo que es bueno, porque si yo estuviera en la conversación entre Pedro y Jesús, yo hubiera estado a favor de Pedro. Y hubiera dicho, es que Pedro tiene razón, Jesús. Entonces estábamos todos al lado de Satanás. Entonces, yo quiero que aprendamos a mirar por el tiempo profético en que estamos viviendo. Si estamos viviendo en un tiempo profético de que vamos a ser primicia, que vamos a ser primogénitos, necesitamos saber cuál puede ser el error de un primogénito. ¿Qué mal está mirando? ¿O cuáles son sus deseos? ¿Problema de deseos o problema de visión? ¿Sí? Problema de visión. Sabe que en un lugar donde nos habla de Satanás, en las escrituras está en Isaías 14 o en Ezequiel 28. Yo he elegido Ezequiel 28. Habla de Satanás, el diablo. Y vamos a mirarlo allí, ¿sí? Con otra mirada. Estoy un poco asfixiada, ¿para qué le voy a mentir? Este COVID me ha dejado secuela. Vale. Bueno, vamos a tratar de verlo al enemigo. Este texto habla de Satanás, ¿sí? Pero yo quiero cambiarle la mirada. Quiero que aflojemos la forma de mirar al enemigo y aprendamos a ver, ¿sí? De por qué Jesús le dijo a Pedro, a ver, Satanás, no te me pongas en el camino, ¿sí? Hagamos las cosas bien. Bien, vamos a mirarlo a Satanás. Usted sabe que la semana pasada estuvimos mirando cómo Jesús tenía que ir a la cruz. ¿Sí? Estuvimos mirando, trate de recordar y recuperar los conceptos de lo que vimos la semana pasada. Porque si Él no iba a esa postura, no encontraba la perfección. Ahí Él fue perfeccionado. ¿Sí? Perfeccionado. Alcanzó un sacerdocio eterno. Miremos acá a esto que está escrito en honor a Satanás. Pero le vamos entonces a dar la visión de Dios, vamos a mirarlo como Dios ve y no como miran los hombres. Fíjese, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas o un lamento, un llanto sobre el rey de Tiro. Lo muestra así como si fuera el rey de Tiro. ¿Sabe qué Tiro significa roca? Téngalo ahí, ¿vale? El rey de Tiro, estamos hablando ahí de un principado, de una potestad, ¿no? Dile a la potestad de esa roca y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Fíjese, habla en tiempo pasado, eras, porque de ese lugar salió el sello de la perfección. Usted sabe que nosotros necesitamos alcanzarla a la perfección. Él nos va llevando a la perfección, a la estatura de un varón perfecto, a una primogenitura. Pero acá tenemos un consejo.
O un ejemplo, él cayó, un espíritu. Es un espíritu que cae de esa posición donde nosotros necesitamos saber los misterios y el consejo para no cometer los mismos errores. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, cristal. Bueno, todas. Fíjese, habla de todas las piedras con las que estaba vestido. Y después todos los instrumentos que otro día veremos, todo lo que tiene que ver con eso preparado para él. Pero quiero seguir mirando acá. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti. Hubo un momento en que afloró la maldad en él. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de las piedras del fuego, de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondrán para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Vale, era mucho, pero yo quiero que miremos algunas cosas. Fíjese que él era perfecto, ¿sí? En sabiduría, estaba acabado, en hermosura. Vamos a mirar un poquito para atrás. Y lo primero que se dice de él, que él fue echado del monte. ¿De qué monte estará hablando? Del monte de Sión, ¿sí? Del monte de Sión. Del monte de Sión y del monte espiritual de Sión. Fíjese que también habla del Edén. ¿A dónde vio el Edén o el paraíso Pablo? ¿A dónde lo vio? ¿Se acuerdan? En el tercer cielo. Dice, yo fui arrebatado al tercer cielo y ahí vi el paraíso y se me mostraron cosas inefables, ¿sí? Todo lo que había en el cielo fue a parar a la tierra y allí se consumó en la tierra un montón de cosas que eran celestiales, ¿sí? Entonces él estuvo en el Edén en aquel momento, en un lugar de privilegio, donde hay también un monte de Sión. Fíjese que cuando la Biblia nos habla del monte de Sión, en Hebreos 12, ¿cuál es la primera forma de presentarlo al monte? ¿La congregación? La congregación de los primogénitos, donde se congregaban los primeros, ¿sí? Que es el lugar a donde tenemos que volver a arribar, a ser parte de una congregación espiritual de primogénitos. Por eso el consejo de qué cosas cuidar en esa dimensión, qué cosas cuidar, ¿sí? En ese ambiente, qué cosas son las que tengo que cuidar. Porque el adversario, que era un primogénito, de allí cayó. Él estaba puesto como un querubín. Un querubín, ¿cómo lo llama? Protector. Fíjese, él dice que se paseaba sobre las piedras de fuego. ¿Se acuerda? Lo hemos leído. Vaya subiendo a ver si lo podemos ir viendo. Ahí está. Grande y protector, te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras
de fuego te paseabas, ¿sí? Dice que fue sacado. Yo te voy a sacar del monte. Lo sacó del monte. El ser sacado de ese monte, usted sabe que en ese monte están no solo los primogénitos, sino que están los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿sí? Entonces fíjese cómo se va degradando la perfección en ese espíritu. Ya no está perfecto, fue echado de allí. Ya no está perfecto. Ya no está perfecto, ya no pertenece a los primogénitos, fue sacado de ese lugar. Y una de las cosas que se le dice que se le quitó el fuego que había. Fíjese, yo sacaré el fuego de ti. Un poquito más. Se enalteció tu corazón. Corrompiste tu sabiduría. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, pondré que miren en ti. Pero hay un lugar, usted después lo puede leer, para que no nos entretengamos. Pero él fue quitado de en medio de las piedras y dice, se le quitó el fuego. O sea que en vez de estar con todo el fuego, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra. Ya no tenés fuego, ya solamente sos ceniza en la tierra. Y tener fuego no es solamente, qué fuego que tenía cuando predicaba antes, ahora no tiene fuego. No, el fuego no es la pasión con la que yo hago las cosas, es tener luz, es tener claridad. La Biblia dice que en el principio era la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz no era eléctrica, fuego. Era el fuego que había en los hombres. Ese fuego le fue quitado, dejó de tener esa vida del principio. Y fíjese, si él era el que iba a guardar a las piedras, ¿para qué se junta piedra? Para edificar. Se le había atado todas las piedras y él se paseaba entre las piedras. Fíjese que no estamos para pasearnos en medio de la gente. Yo le había puesto al mensaje el negocio de Dios. ¿Cómo le puse? Y el comercio enemigo. ¿Por qué razón? Porque usa la palabra tus contrataciones, que es un comercio. Tus contrataciones lo usa 3 veces en ese mismo pasaje, ¿sí? Tus contrataciones. Ahora, uno dice, mira, vive para hacer el negocio dentro de la iglesia. Jesús dijo, yo estoy en los negocios del Padre, o sea que hay un negocio en Dios. ¿Cuál es el negocio de Dios? Necesito conocer cuál es el negocio de Dios, pero necesito también cuáles son los negocios del enemigo. Donde hay un espíritu incorrecto en cuanto a las contrataciones, lo llama contrataciones. Vamos a leerlo, a ver cómo lo dice. Con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, ¿sí? Entonces fíjese que vamos a leer las otras partes que dice también. Entonces hay 3 contrataciones ahí. Por un lado, degrada su santuario. Degrada su santuario. Por otro lado, el otro dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios, ¿sí? O sea, el negocio que estaba haciendo no era el negocio de Jesús, ¿sí? Si no, no hubiera sido arrojado de ese primer lugar. Tenemos que saber de que en el trabajo que estamos haciendo, qué es lo que sí tiene que ver con los negocios del Padre y cuál no, ¿sí? Una de las cosas, a ver si en el 5, váyase hasta el 5, que no hemos leído más allá arriba. Después usted léalo todo en la casa y que Dios le dé luz.
Ahora vamos a tratar de ver algo. Dice, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. ¿Sabe qué? El problema es justamente cuando se mete el corazón del hombre, ¿sí? También lo dice ahí en este contexto, usted después lo puede corroborar. Está un poquito más atrás. Dice que con corazón de hombre quisiste ser Dios. Póngalo, a ver, póngalo, está un poquito más atrás. Dice, por cuanto se enalteció tu corazón, dijiste, yo soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares. Siendo tu hombre y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que cuidar es justamente el corazón. Usted sabe que en el corazón de los hombres de continuo solamente el mal, ¿sí? Pero lo que necesitamos es poder ver esta maldad, porque si nosotros lo miramos a Pedro, no parece malo lo que está pidiendo. No parece malo lo que está sintiendo ni lo que está pensando. Usted sabe que nuestro corazón no solamente siente, piensa, ¿sí? Pero pensamos como los hombres, y los hombres están limitados a la manera de pensar. Dios no, Dios es eterno. Dios tiene una mirada eterna y Dios no tiene una mirada limitada solamente para su día. Si Dios tiene que hacerlo sufrir mucho hoy día por el bien suyo, en pos de lo que viene después, sí lo va a permitir, mientras que un corazón de hombre no mira así. Ahora nosotros con corazón de hombre pensamos solamente en las cosas terrenales y en lo que me conviene o no me conviene humanamente, pero no tenemos una visión amplia de todas las cosas, que es hacia donde el Señor nos quiere llevar. Una visión más amplia de las cosas, ¿sí? Él dice, con corazón de hombre te quisiste sentar en el trono de Dios. Fíjese cuántas veces nosotros queremos gobernar nuestra vida cristiana o la que sea, la secular y la que sea, a nuestra manera. Es lo más común. Por eso Él es el rey de este siglo, es el gobernador de este siglo, porque mayormente ese espíritu nos ha enseñado a que nosotros podemos gobernar o nosotros tenemos más entendimiento qué es lo que nos conviene o qué es lo que no nos conviene, o qué es lo que le conviene a los demás o qué es lo que no le conviene a los demás. Nos ponemos en el lugar de Dios, ¿sí? Justamente por nuestra inclinación a una maldad que Dios la ve, está en misterio. No es una maldad que nosotros podamos verla, la ve Él, pero Él pretende que nosotros también la veamos. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo, y si tenemos la mente de Cristo también podemos tener el corazón y poder entender cómo son las cosas para no solo obedecerle, sino obedecerle con entendimiento, saber por qué le obedezco. Voy entendiendo lo que Él me dice y voy asumiendo lo que Él me dice. Este tiene 3 contrataciones mal o negocios maltrechos por tener un corazón de hombre. Con el corazón del hombre, que es justamente por lo que vino, no es justo ni a uno. Los corazones de los hombres, por más que no lo veamos, pero Él sí lo ve, por eso la iniquidad está en misterio. Por eso el jueves mirábamos, por ejemplo, nos traía, el Maestro Jesús nos traía cómo se habla de aquel inicuo que se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, pero esa característica la tenemos todos. Todos tenemos esas características, nos sentamos en el lugar de gobernar mi vida. Yo sé cómo se hace, yo sé cómo se hacen las cosas de la iglesia, yo sé cómo se hacen las cosas en mi casa, yo sé cómo se hacen las cosas en el trabajo, yo sé más que el jefe, yo sé más que mis padres, yo sé más que la autoridad puesta en la iglesia. Yo siempre sé más que todo. ¿De dónde se cree que viene ese espíritu? Natural en los hombres,
está en la caída de los hombres. Mayormente nos sentamos en un lugar que no nos conviene estar. El problema es cuando ya nos sentamos en el lugar de Dios. Porque si me siento, por ejemplo, en mi casa, me siento en lugar de mis padres, ¿sí? Cuando le corresponde al padre el gobierno en la casa, puede que no pase nada. O que tenga secuelas terrenales y nada más. Pero si me siento en el trono de Dios, ¿qué se cree que va a tener secuelas de qué? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Me entiende? Que necesitamos poder ver esta posición, porque el Señor, la idea de llevarnos a hacer primicias, que podamos entender como Él entiende, que podamos razonar como Él razona y podamos llevar las cosas a como Él quiere que las llevemos. A este se le sacó el fuego que tenía. Lo que se le saca es la vida del principio. ¿Me puede entender eso? Cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios, siempre se ha visto que es el don de la habilidad de poder sanar a los hermanos, darle una palabra de ciencia. Lo que se le ha sacado, si usted entiende el contexto, lo que se le ha sacado es la gracia que se le había dado antes de la fundación del mundo. La vida del principio. Si se nos saca ese fuego, no nos ocupamos en las cosas que sí las tenemos que restaurar acá. Porque uno puede decir, pero ¿qué me importa a mí quién he sido en la eternidad? ¿O qué voy a hacer después si yo ahora tengo un montón de problemas para solucionar ahora? Sí, también te va a dar sabiduría o fortaleza para saber sostenerte en medio de la circunstancia. Te va a dar la gracia para la ocasión de la situación por la que estés pasando, para poder seguir avanzando, pero siempre sabiendo de dónde saliste y a dónde tenés que regresar. Fíjese que a estamos hablando de un espíritu. Dice, se paseaba en medio de las piedras del fuego. ¿Qué hace paseándose en medio de las piedras? A las piedras hay que edificarlas. La idea no es juntar piedras. Acuérdese que tenemos que ser edificados como casa espiritual. Profanó su santuario. Las piedras se le habían dado para que edificara. Por eso es importante que nosotros podamos entender que necesitamos edificarnos. Somos piedras de edificación. Hay cosas que tenemos que entender. En un tiempo hemos trabajado, pero la idea era hasta que pueda aflorar la iniquidad que está en todos los hombres. Estaba en misterio y tenemos que verla. Si no la veo, voy a seguir amontonando piedra y paseándome entre las piedras de fuego. Y si a mí se me quita el fuego, ¿qué creerá que le pasa a las piedras? Dejarán de ser piedras de fuego también. Porque se le había puesto como un querubín protector con fuego para que mantuviera las piedras con fuego. Si se acabó este fuego, esos quedan como carbones encendidos. No sé si usted me está entendiendo. Yo espero que sí, porque llegar a estas dimensiones no nos lleva el Señor a una dimensión de primogénito, tan solo para decir yo soy el primogénito porque lo entendí. No es porque lo entendí, es porque subió a mi corazón. Usted sabe que la revelación es cosa que ojo no vio, que oído no oyó, pero que no subió a corazón de hombre. A no le subió al corazón, siguió con corazón de hombre. O de Pedro, póngale, para que usted me pueda entender. Corazón de Pedro. O corazón de aquellos judíos que dice, ustedes quieren hacer sus deseos, no los del Padre. Ustedes son homicidas desde el principio porque no les interesa la primogenitura. Porque no han cuidado su primogenitura e incluso se ensañan con la primogenitura del otro porque Abel traía la primicia. El hacer de Abel manifestó que él era una primicia y el otro lo mató.
Necesitamos cuidar esto porque es un espíritu. Y nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino principados, potestades. Es una potestad que opera en nosotros. Ahora es fácil vérsela al rey de Tiro acá, pero ¿y vernosla en nosotros? Vale. Que se nos eche del monte. Es que se nos eche del empadronamiento celestial, porque ahí dice que los que están inscritos en los cielos. O sea, de aquel lugar donde Pablo nos insiste que nos sentemos en los lugares celestiales y vayamos ocupando nuestros lugares celestiales, el hecho de ocuparnos más de las cosas de la tierra y de las cosas de los hombres, ¿sí?, de manera pensante o de manera de actuar solamente con las cosas terrenales, lo que hace es de que dejemos de tener ese empadronamiento celestial. Mi ubicación en las cosas celestiales para operar acá. Acuérdese que el gobierno es de los cielos, pero opera acá. No es para que me guarden un lugar para cuando yo me muera, eso quiero que me entiendan. No es, me están guardando un lugar, cuando me muera voy y me siento. No, estamos hablando de cosas espirituales. Opero con un gobierno que no es de humano, que no es terrenal, opero con un gobierno celestial, pero lo voy utilizando mientras estoy acá, para vivir con aquella vida que tenía al lado suyo antes que el mundo fuera. Fíjese cómo desestima esas piedras, que esas piedras debería verlas, porque lo dice un versículo ahí arriba, no solo eran piedras de fuego, eran piedras preciosas. Como somos para Dios, la gente son piedras preciosas para Dios. ¿Sí? Son piedras preciosas para Dios. Y a esto se le dio como una vestidura. Lo leímos. Nombra cada una de las piedras y dice que fue como una vestidura para él. O sea que él prácticamente se despojó de esa vestidura. Cuando el apóstol Pablo nos habla de vestidura, él nos nombra un montón de cosas con las que deberíamos dejar de vestirnos como el viejo hombre y vestirnos del nuevo. Él dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, pero también para saber a dónde llevarlos. Los amo no solo porque los quiero mucho y nos juntamos a tomar un cafelito o a tomar unos mates, los quiero porque sé a dónde los voy a llevar. ¿Sabe que cuando Jesús muere para poder, como miramos la semana pasada, atravesar el lugar santísimo? ¿Se acuerda que él dice, rompió la carne, rompió el velo para entrar al lugar santísimo como sumo sacerdote? ¿Sabe que el sumo sacerdote no podía entrar sin éfod? Necesitaba el éfod para entrar al lugar santísimo. Y él tenía un éfod espiritual, porque él se vistió con las piedras acá y las piedras en el corazón. Ahí nos llevaba a todos. Él se volvió a vestir de las piedras preciosas de Dios para llevarnos a donde nos tenía que llevar. Él nos llevó en su corazón, él nos llevó sobre sus hombros con su responsabilidad, porque eso era un éfod. Llevaba piedras acá y las piedras acá. Responsabilidad y amor, pero amor para podernos llevar más allá de donde éramos. Si nos ocupamos solamente de las necesidades de los hombres en la tierra, que no debemos dejar de hacerlo, no estamos llevando a la gente a aquella gloria que teníamos al lado suyo antes de que el mundo fuera. Fíjese la diferencia de las dimensiones. Las dimensiones es ocuparnos de aquellas cosas que eran celestiales, ocuparnos de un empadronamiento celestial. Nosotros vivíamos allí. Necesitamos recuperar a la gente a que vuelva a su sitio.
la multitud de nuestras contrataciones. A veces creemos a ver, estamos allí, ¿no? Póngame el verso 10. Dice que Él multiplicó las riquezas y usted sabe que las riquezas no solamente son económicas. ¿Cuáles son las mayores de las riquezas? La sabiduría, el conocimiento de las cosas de Dios. Eso yo tengo que aprender a darlo, lo que tengo, lo tengo que aprender a dar para que Dios me dé más. Se lo dijo al joven rico, lo que tienes, dalo, pero no solo lo económico. Él dice, yo me sé todos los mandamientos. ¿Y te lo sabes para vos nomás? ¿No sos capaces de enseñárselo también a otro? El Señor le dijo, vende todo lo que tenés porque yo tengo la perfección para vos, te voy a dar más, tengo más para darte, pero primero entregá las primeras cosas, entregá eso y yo te voy a dar lo que tengo. Perfección, tengo más. Dice, de muerte de incircunciso morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. ¿Qué sería una muerte de incircunciso? Sin pacto. Sin pacto. ¿Sabe que morir no tiene que ver solamente físicamente? Morimos espiritualmente. Y morir sin el pacto que tenemos con Dios. Tenemos un pacto con Dios. Tenemos una relación de pacto con Dios, una relación de pacto eterno. Morir de esta manera, eso está declarado para el espíritu incorrecto, no para el plan de Dios. Por eso necesitamos distinguir los espíritus. No es algo que está destinado para usted, para un espíritu que opera en nosotros. Lo que yo tengo que identificar, qué espíritu está operando en mí. Vamos a mirar otro par de versículos porque quiero relacionarlo con nuestra interpretación de la contratación. Quiero que miremos verso, vamos a mirar. Segunda de Pedro 2:2. Porque dentro de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, o a qué cosas tenemos que arribar para poder lograr hacer lo que el Señor quiere, ¿no? Que es el negocio de Dios y no el negocio de los hombres. No el negocio de una religión, por ejemplo. Amontonar gente es el negocio de una religión. Uy, mira cuántos adeptos tengo. Pero ese no es el negocio de Dios. El negocio de Dios es que la gente sepa. Jesús murió para que la gente sepa, no para que juntemos gente que tiene un pensamiento pero no sabe de dónde ha venido, a dónde tiene que ir y cuál es el plan de Dios. ¿Sí? Podemos estar muy errados en el negocio, pero a veces entendemos que las contrataciones o el negocio es solamente el de que un hombre dentro de la iglesia maneje recursos o me esté reclamando recursos. Eso quiero también mostrárselo, porque las contrataciones en las que hemos visto allí le falló no era dinero. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El hacer mercadería de la gente no es solamente querer sacarle dinero a la gente. Hacer mercadería de la gente es lo que hacía el espíritu ese que acabamos de ver.
no le importaba las piedras. No le dio el valor a esas piedras con las que tenía que vestirse, con las que debía estar revestido. ¿Sabe qué? La Biblia dice que él estaba revestido de gloria. ¿Por qué? Pablo lo dice, Pablo sí lo entiende. Él dice, ustedes son mi gloria. Si yo no los tengo a ustedes, yo no tengo gloria. Si yo no lo tengo a ustedes, yo no estoy vestido, estoy desnudo. Pero la gente también tenía que reconocer de que Pablo y su equipo también eran su gloria. Entonces, si no reconocemos gloria, puede que no nos vistamos de lo que deberíamos vestirnos. O dejarlo solamente en palabras, vestidos de amor. Claro, pero un amor humano, natural. ¿El amor de Jesús fue humano, natural? Dios lo envió a Jesús justamente por amor. Justamente por amor. Pero el amor de Él no era el mismo que el nuestro. El amor nuestro es este abrazo, este aprecio. Pero Él dio su vida para volvernos a llevar al mismo estado espiritual que teníamos antes. Por eso es importante que podamos entender esto. Porque esto es recuperar también reino. Ese era rey. Y necesitamos recuperar otro gobierno, otro espíritu que gobierne en nosotros. No podemos hacer mercadería de la gente. La gente es el negocio de Dios, pero yo tengo que llevarla de la manera en que Él quiere que la lleve. Si nos quitan el fuego de aquella vida que yo tenía al lado suyo antes de que el mundo fuera, quedaré como sacado del monte, una ceniza más en la tierra, sin pacto, como un incircunciso, habiéndome paseado por las piedras y terminando de apagar piedras. Vamos a mirar un par de versículos. Vamos a mirar Lucas 12:15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso tenemos que saber cómo manejamos los recursos, ¿sí? Porque mi interés, si bien estamos en el tiempo de las primicias, ni mi interés ni en el interés de nadie que le quiera servir a Dios en los negocios de Dios, tiene que tener su corazón puesto en los bienes, sino en recuperar lo que el hombre puede llegar a ser mercadería de los hombres. Por avaricia pueden hacer mercadería de la gente. ¿Cuál sería la diferencia? Quiero recuperar al primicia que era. Quiero recuperar al primogénito que era. Quiero recuperar eso. Que eso se muestra con una persona que se da por todo. Claro, eso es otra cosa. Para que no nos queden palabras solamente. De decir, somos primicias, somos todos primogénitos, pero ninguno muestra, como lo mostró Abel, ninguno muestra que es capaz de ser primicia. Al contrario, Caín sí era un primero, sí era un primero, pero sus deseos era, yo voy a presentar la ofrenda que se me antoje, y es más, voy a matar al que se quiere hacer el primicia. Cuídese de ese espíritu. Lo dijo Jesús, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, él es un homicida desde el principio. Ese espíritu operó en Caín. Operó en Caín, no le interesó lo que le agradaba al padre, le interesó sus deseos. Pues yo voy a presentar la ofrenda que yo quiera presentar, las de la tierra.
las de la tierra. No voy a presentar lo que al Padre quiere. Voy a presentar la ofrenda que mi deseo quiere presentar. Y es más, ¿dónde está el primogénito? Y es más, no soy guarda de mi hermano. No soy protector. Ahí también se ve de que no hay un primogénito. El que acabamos de ver, ese espíritu que acabamos de ver, era un espíritu protector. Él salió de ese lugar, dejó de ser el protector, pero a veces nosotros nos dejamos más bien proteger por ese espíritu que aquel que no solo se movió en Abel, sino ese espíritu que sobrepasó el de Abel para mostrar el espíritu de Jesús, que fue capaz de morir para llevar sobre sus hombros y sobre su pecho. Fíjese, nosotros podríamos mirar en la cruz y vemos a un hombre desnudo, porque así lo vemos a Jesús, desnudo. Sin embargo, ¿sabe cómo lo ve el Padre? Con un éfod. Ve cómo lleva todas las piedras donde tiene que llevarlas. Por eso entró en el lugar santo, santísimo, perdón. Pero nosotros tenemos que cambiar esas costumbres de avaricia. Porque con el anhelo a los bienes o no, podemos llegar a ser mercadería de la gente. Puede que yo en mi comprensión de las cosas diga, no, las primicias ya no son para este tiempo, ¿sí? Pero no solo, no busco lo que una primicia para Dios, sino que lo que tampoco busco, ¿sí? Y hago por avaricia, y sí hay avaricia igual, mercadería de la gente. Entonces puede ser de que haya una avaricia y un interés de los recursos económicos al pedir una primicia. Pero si yo no entiendo todo lo que es primicia, puedo hacer mercadería de los primicias. Cuando era el negocio del Padre que los llevara a la dimensión que tenía que llevarlos. Hechos 13:5 ya lo leímos, no. 13:5 dice, no era eso, ¿no? No. 13, vaya a saber cuál ha sido. Dice costumbres, maestra, a ver, búsquelo. Vuestras costumbres. ¿13:5? Hebreo. Bueno, una B, una H. No pasa nada. Hebreos. Entonces fíjese que tenemos que cuidar la avaricia de un lado o del otro. Hay cosas que son más valiosas que los bienes. Pero los bienes demuestran justamente si soy un avaro o no soy un avaro, qué es lo que me interesa en los negocios del Señor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De hecho, si el apóstol trae esto, quiere decir que había avaricia dentro de la iglesia. Y Él les está diciendo, el Señor ha dicho que no los va a desamparar, dejen de ser avaros, porque una cosa es que no tengáis y otra es que seamos avaros. Podemos practicar la avaricia con el dinero o con la gente. Ninguna de las dos cosas. Las dos cosas pertenecen al enemigo. Fíjese, dos cosas que tenemos que cuidar. Porque podemos estar en contra de la primicia económica, pero caigo en eso. Pero puedo estar en contra de llevar a la gente a otra dimensión, y eso es avaricia también. Por avaricia hacen mercadería de la gente. Ustedes no son una mercadería. Ustedes no son mi contratación.
Ustedes no son el negocio mientras yo estoy en la tierra. Y ustedes no pueden seguir con ese espíritu tampoco. No maneje ese espíritu, no se deje gobernar por ese espíritu. La religión ha hecho eso. La religión solamente ha juntado gente y no sabe para qué la junta. Ser primicia es reconocer quién somos, para qué estamos y a dónde vamos a volver. Amén. Vamos a cerrar con este verso. Efesios 3:10. La iglesia primicia quiere levantar al Señor al último tiempo, esta iglesia primicia, y no para arrebatarla como hemos tenido entendido. Ya vendrá el Señor y nos llevará para allá arriba en su momento. Pero una iglesia primicia, lo que el Señor pretende, que esté preparada para esto. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, en un tiempo específico, de la iglesia primicia, ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Quiero que medite en ese versículo, porque si Él nos está preparando como una iglesia primicia, es para que con la sabiduría que nos ha dado, ¿sí?, le demos conocer a los principados y potestades, porque no es una lucha contra carne ni sangre, es una sabiduría eterna. La lucha es contra los principados, mi lucha no es contra su avaricia de ningún tipo. Mi lucha es contra un principado, contra una potestad que estuvo en algún momento en los cielos, que de allí fue sacado y no volverá a estar, porque es un espíritu que no conviene, y el Señor dijo, ese no vuelve más aquí. Necesitamos recuperarlo acá en la tierra. Vamos a orar. Vamos a orar. Y oramos, Señor, como una iglesia primicia, sabiendo qué nos conviene, sabiendo qué pedir y cómo conviene. Señor, necesitamos sabiduría. Necesitamos la multiforme sabiduría que tú tienes. Pero para poder enseñar a todo principado y toda potestad que ha estado operando en nosotros, a esa iniquidad que se ha sentado en el trono de Dios como si fuera Dios, cuando la que se tenía que sentar ahí era la gracia. Señor, ayúdanos a vernos. Ayúdanos a vernos para destronar espíritus inconvenientes, para poder sentar la gracia, para que me gobierne la gracia. Esa gracia que nos diste antes de que el mundo fuera y que operará hasta el fin, que recuperará todo lo que somos y que me ayudará a recuperar a otros, que me ayudará a sacar a otros de todos los errores. Danos esa sabiduría, Padre. No una sabiduría para enaltecernos, ni una sabiduría que caiga en un corazón humano. Permite que toda esta revelación, que todos los misterios, que todos los secretos, no solo, Señor, podamos escucharlo, que podamos verlo, sino que también opere en nuestro corazón. Te entregamos, Señor, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar. Te los entregamos, Señor. Ocúpate de toda la avaricia que se hizo una costumbre
económica en el bolsillo del hombre, pero también en la religión. Una avaricia que nos llevó a andar en nuestras contrataciones, no en el negocio de Dios. Muéstranos, Señor. Haz con nosotros todo lo que has dicho que vas a hacer. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Rey.